Bueno, fijan, lo que les estoy presentando en principio es el apartado de las fechas de evaluación, de cómo nosotros vamos a ir desarrollando cada uno, pues de lo que sería medición de lo que nosotros hemos podido ir asimilando conforme ha pasado el tiempo y lo que es la asimilación de los diferentes contenidos que ahí estén. Primera, vamos a tener el primer laboratorio corto el viernes 12 de febrero, lo cual me dice a mí que va a ser 2 semanas después de haber iniciado lo que es la clase. Es decir, tendríamos clases esta semana, clases la siguiente, y en la tercera semana ya vamos con el primer laboratorio corto. Que si se fijan realmente, lo que va a abarcar ese laboratorio corto va a ser prácticamente elementos que tengan que ver con las propiedades de los fluidos. 2, continuaríamos todavía con propiedades para allá por el viernes 26 de febrero debido a que cada una de las propiedades que vamos a verificar tienen cierto grado de complejidad y tanto, vamos a ver, por ponerles un ejemplo, vamos a ver, alguien que me ayude por acá y que me diga qué es la viscosidad y cuál es la importancia de ella, para hacernos una idea. La viscosidad es la resistencia al movimiento de un fluido. La resistencia al movimiento de un fluido, dice. ¿Para qué nos sirve? Si se fijan ustedes ahorita con esto, porque están en línea y tienen a su disposición todos los elementos que pudieran consultar de manera electrónica para salir de dudas. Por eso es que les estoy preguntando para que de un solo vayan disipando. Igual sería si estuviéramos en el aula, porque yo sé que tienen sus dispositivos y les pediría los conceptos y ustedes pueden buscar en el momento. ¿Para qué se utiliza esa viscosidad? Y si pueden, coloquen un ejemplo sencillo, porque es una de tantas propiedades que vamos a ver. Ajá, me dicen, muchachos. Bueno, en vísperas que pues creo que no van a colaborar con esto, voy a continuar yo. Les voy a poner un ejemplo de lo que es la viscosidad y para qué lo utilizamos realmente. Es algo que nos sirve a nosotros para evitar desgastes en maquinaria de construcción y se utiliza también en lo que es elementos que nos proporcionan movilidad a nosotros. Quizás el más sencillo de analizar para este caso es el de los vehículos, donde le dicen a alguien que cada cierto tiempo tiene que hacer el cambio de aceite. ¿Por qué le piden ese cambio de aceite? Y vamos a ver por acá, alguien que me diga cada cuánto tiempo le dicen que tiene que hacer ese cambio de aceite o cada cuántos kilómetros hay que efectuarlo. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Henry. Según tengo entendido que puede ser de dos maneras, por tiempo o por determinación de kilómetros. Más o menos tiene una noción de cuánto es el tiempo y cuántos son los kilómetros. En tiempo, pues lo recomiendan cambiar cada 3 meses. De los kilómetros no me acuerdo cuántos son exactamente, ingeniero, pero creo que no les sabría dar una cifra exacta en este momento. Les voy a contar yo. Anda por ahí por los 3.000 o 4.000, pero dependiendo del uso del cual tenga el vehículo, así es como aminoran tanto el tiempo como los kilómetros. Porque si se fijan, no es lo mismo para un vehículo de uso particular que estar hablando de un transporte de carga pesada, porque el esfuerzo es mucho más grande. Ahora bien, esos tiempos lo que nos dan es, o nos permiten, que el desgaste que tiene esa propiedad de la viscosidad se dé de manera más pausada.
¿Por qué necesitamos hacer esos cambios? Porque la viscosidad se encarga de que los elementos que son metálicos mantengan cierta separación. Cuando la viscosidad se va degradando, lo que sucede es que permite el contacto entre elementos que son, para este caso, metálicos. Y, por decirles algo, si me voy al motor, el movimiento de los pistones es bastante acelerado. Entonces, ese movimiento, al entrar en contacto, es como que ustedes agarraran su brazo y en el brazo empiezan a hacer esto. Cuando ustedes, después de un rato, están haciendo eso, sienten que la piel calienta y que incluso puede llegar a quemar, pues en los elementos metálicos de igual forma. Esa fricción que se genera llega a calentarlos a tal punto que puede torcer a los elementos, porque están diseñados para trabajar a ciertas potencias y ciertas velocidades, pero sin estar en contacto uno con otro, sino que siempre estar en un medio de fluido, que este caso es el aceite. Entonces ese grado de viscosidad, conforme se va perdiendo en los aceites, lo que hace es que permite o ya no mantiene la separación, sino que empiezan a tener fricción. Y esa fricción es la que daña muchos equipos. Por eso es que se dice que se tiene que tener un buen plan de mantenimiento dentro de algunas maquinarias. Ese es por ponerles un ejemplo, porque realmente también se utiliza en lo que es la maquinaria de obra civil, en aquellas que nosotros vemos que son de tipo neumática, lo utilizan mucho. Bueno, voy a continuar. Si se fijan, me metí en esa propiedad debido a que, si se dan cuenta cuando les estaba explicando lo de los laboratorios, posiblemente para el laboratorio corto 2 estemos por ahí con la viscosidad, capilaridad. Ya estemos pasando a lo que sería la parte de definición de presiones, que van a ser de diferentes tipos y dependiendo cómo nosotros lo vayamos desarrollando. Allá por el laboratorio del periodo 2, nosotros vamos a estar viendo posiblemente lo que es ya hidrostática, en lo cual nosotros vamos a ver diferentes análisis que nos sirven para poder potencializar movimiento. O sea, el principio básico es de estática para movimientos o para fuerzas que nosotros vamos a utilizar. Allá por el 16 de abril, posiblemente nosotros estemos analizando ciertos dispositivos que también son importantes para el funcionamiento de algunas máquinas. Fíjense, realmente es más de diseño lo que nosotros vamos a ver acá en la mecánica de los fluidos. Luego, si se fijan, allá por el viernes 30, nosotros estamos en nuestro evaluación parcial de periodo 2 en el laboratorio 5, que lo vamos a tener por el 14 de mayo, 2 días después de haber pasado el Día de la Madre. Luego laboratorio corto 6, miren, entre el laboratorio corto 5 y laboratorio corto 6, posiblemente estemos viendo lo que son las pérdidas que tienen los diferentes elementos que van en los dispositivos de los sistemas en serie. Ya vamos a hablar un poquito de ello. Y por allá para el parcial, por allá por la fecha 28 del laboratorio corto 6, estemos ya con los sistemas en serie o algunos elementos que sean de canales abiertos a la intemperie. Ya vamos a ver si alcanzamos a llegar ahí, porque como les digo, si nos vamos muy acelerados, van a haber algunas cosas que y no es la idea eso. Allá por el viernes 11, pues entonces nosotros ya estaríamos hablando de lo que son evaluaciones, y en esa última evaluación posiblemente vamos a meter lo que es sistemas en serie de tipo 1, tipo 2, 3, y ellos tienen sus propias subdivisiones a partir de todos los aditamentos que puedan llevar. ¿Por qué? Porque van a tener pérdidas, y para ir a solicitar una bomba dentro de o cualquier otro tipo de equipo nos sirve la selección, porque si nosotros efectuamos mal los cálculos, pues tenemos problemas, y eso al final incurre en gastos bastante grandes, porque muchos de esos elementos no son nada baratos. Un poquito de cómo van a estar las fechas de evaluación, y si se recuerdan ustedes esto de las fechas de evaluación, casi siempre se los coloco al principio. Cuando estamos en clases presenciales, lo que hago yo es que primero agarramos la primera página del cuaderno y ahí la anotamos. ¿Por qué? Porque si nosotros lo dejamos a la memoria, a nosotros se nos va a olvidar. Entonces, cuando lo tenemos escrito en un documento, en ese caso ya es más fácil que nos vayamos recordando de esas fechas y estemos pendientes de los contenidos. Ahora bien, vamos a hablar un poco de lo que es el programa de la asignatura. Para empezar, si se fijan, casi todo el periodo 1 vamos a estar hablando de lo que son propiedades de los fluidos.
vamos a definir qué es un fluido y qué es la mecánica de los fluidos. Vamos a ver la clasificación de los fluidos, porque no vamos a decir que el fluido nada más es el agua o es un líquido, sino que son líquidos y gases, y a partir de esas características que tienen, el análisis también va a ser un tanto diferente. ¿Por qué? Porque si se fijan, estas mismas propiedades nos van a decir a nosotros qué tanto podemos hacer. Por ponerles un ejemplo, el agua o los líquidos con la temperatura tienen hasta cambios de estado. Si se fijan con el agua, nosotros sabemos que conforme le aumentamos la temperatura, le llegamos a un punto en el cual empieza a hervir y luego de estar hirviendo, se evapora, ¿ya? Pasa a otro estado. Y si nosotros le bajamos temperatura, pues entonces se empieza a condensar y luego llega a ser líquido de nuevo. Entonces tienen un proceso completo. Con los gases es diferente. Con los gases, cuando nosotros los sometemos a ciertas temperaturas, ellos no es que cambian de estado, sino que lo que les sucede es que pueden llegar a tener cambios en otras propiedades, como lo son las densidades y el volumen que pueden ocupar en un espacio determinado. ¿Por qué? A mayor temperatura posiblemente se puedan expandir y puedan generar mayor presión sobre las paredes que los contengan. Y fíjense, un ejemplo claro que ustedes van a ver es en la geotérmica. Otro ejemplo claro que van a tener de esto es en las calderas, que se utilizan muchas veces para ciertos procesos. Ahora bien, eso es en cuanto a la clasificación. Vamos a ver la importancia de la mecánica de los fluidos en ingeniería, lo cual me va a llevar a un poquito de historia, pero historia que la vamos a hacer viendo cómo han sido los cambios y realmente cómo tendríamos que hacer nosotros si estuviéramos en los pies de esa gente que inició con los conceptos que tendrían que ver con la facilitación de ese vital líquido hacia lo que son los hogares o las comunidades que lo necesitaban, que si se vean muchas veces no quedaban cerca, o a veces inclusive las fuentes de abastecimiento no estaban en un lugar. Por decirles algo, las ciudades que estaban como Egipto, las que estaban en los desiertos necesitaban cierto esfuerzo y ciertos elementos para poderlos transportar. Los romanos, si se recuerdan, eran grandes distancias las que tenían que recorrer con sus acueductos. Ya vamos a ver un poco de eso. Lo ocupamos en la Edad Media incluso para potencializar y para poder trabajar con esos elementos de los fluidos. Luego nos pasamos realmente a lo que son los sistemas de unidades, entre los cuales vamos a tener el primero, que va a ser el sistema técnico, o le llaman también el sistema MKS, porque este trabaja con metros, kilopondios y segundos, donde los kilopondios son unidades no de masa, sino que son unidades de fuerza. ¿Ya? Y que ya lo vamos a abordar y vamos a verificar cómo es que se saca y cuáles son las unidades de un kilopondio. Y si se recuerdan, eso tenemos que verlo. ¿Por qué? Porque realmente puede que, como les digo, en la parte de diseño vengan esas unidades y tengamos que hacer lo que son conversiones para poder meternos a tratar lo que son los diferentes cálculos que ahí se puedan contemplar. Luego pasaríamos a lo que es el sistema internacional, que es el que comúnmente nosotros conocemos, que es aquel que trabaja con metros, kilogramos y con segundos, las tres unidades básicas. Luego pasamos a lo que son las propiedades. Dentro de las propiedades nosotros vamos a tocar lo que es la densidad. Recuérdenme cuáles son las unidades de densidad. Se podría decir que son los kilogramos por metro cúbico y los gramos sobre 10 centímetros cúbicos, si no me equivoco.
Hola, hola, ¿sí me alcanzan a escuchar? Sí, Inge. Voy a volver a iniciar lo que es la parte de la grabación porque creo que Ah, no, aquí sí continúa grabando. Van a disculpar el internet como que de repente tuvo una subaja o pérdida por acá. Continúo. Les decía yo, con lo de las propiedades. Si se recuerdan, la densidad tiene ciertas unidades. Recuérdenme cuáles son. Creo que ya me lo estaban expresando en aquel momento, pero de repente, como se perdió la señal, pues no los alcancé a escuchar también. Regálenme por ahí. Son los kilogramos entre metro cúbico y los gramos entre centímetros cúbicos, si no me equivoco. Entonces, quiere decir que en esas dos estamos hablando de múltiplos y submúltiples. Por lo general lo conocemos en el primer que usted dijo, que eran kilogramos sobre metros. Entonces, si se fija, a quienes relaciona realmente es a lo que es masa sobre volumen. Que si se dan cuenta, entonces ya no es una unidad básica, sino que es una unidad compuesta. De esas relaciones, de hecho, es de las que nosotros vamos a tomar herramientas para poder encontrar algunos elementos que nos van a solicitar para poder dar solución a los planteamientos. Ahora bien, no sé si ya habían escuchado ustedes de lo que es el peso específico. ¿Alguien había escuchado en alguna ocasión de esta característica? Porque de hecho el peso específico es algo que se utiliza mucho más que la densidad dentro de lo que es mecánica de los fluidos. ¿Se acuerdan de la ecuación de Bernoulli, Torricelli? En todas esas, ahora en lugar de utilizar lo que es densidad, se ocupa esa relación donde utiliza volumen y también utiliza lo que es la gravedad. Luego vemos la parte del volumen específico. Miren, el volumen específico toma mayor relevancia con lo que es los fluidos más que con lo que líquidos, porque si se recuerdan, los líquidos ocupan un espacio físico, pero se adaptan a esto y no se pueden comprimir mucho. Es bien pequeño lo que se pueden comprimir, por eso es que se tratan como fluidos incompresibles. Pero cuando son los gases es un caso diferente, porque los gases nosotros los podemos comprimir tanto que nos permiten darle un cambio a lo que es el volumen que va a tener o que va a utilizar una cantidad determinada de gas. Y esa característica, si se fijan, la utilizan mucho en los sistemas que tienen que ver con lo que es aires acondicionados, en los sistemas que tienen que ver con lo que es la parte de salud, en lo que son las salas de operación, cuando sirven incluso anestesia y otros elementos que los pueden enviar por ductos. Podemos verlos en las geotérmicas, que los materiales con los cuales tienen que estar diseñadas tienen que soportar esas presiones que generan estos gases por lo mismo, como se comprimen tanto que esas paredes tienen que soportar más las temperaturas a las cuales están sometidas. Miren, acá aparece peso específico. Pero acá tendría que haber sido en lugar de peso específico, se llama densidad relativa. Porque aquí vuelve a aparecer si se fijan peso específico. Lo voy a poner acá porque yo sé que está la densidad y luego va la densidad relativa. Que dependiendo del autor que se esté utilizando para analizar, también se tiene otro nombre como SG o la gravedad específica. Unos autores lo van a manejar como gravedad específica y otros lo van a manejar como densidad relativa. Es una unidad adimensional que lo que hace es relacionar la densidad de cualquier sustancia, una sustancia X, entre la densidad de lo que es el agua, específicamente a 4 grados centígrados. Así que es una constante para poder encontrar ese valor. Ahora bien, si continuamos por acá, abarcamos lo que es la viscosidad, de la cual ya hablábamos hace un momento, y las características que puede tener que nos van a ser de utilidad al momento de quererlas utilizar. Luego vemos acá lo que es el apartado de tensión superficial. Ahora bien, fíjense, muchas veces venimos nosotros y decimos que tenemos, por decirles, una mochila. Viene y empieza a caer el agua.
Y cuando empieza a caer el agua y a llover fuerte, resulta que lo que teníamos al interior de la mochila se nos mojó. ¿Pero por qué se mojó? A ver, alguien que me colabore por ahí. Pueden hacerlo vía chat o lo pueden hacer de manera verbal. No sé si solo me pasó a mí, pero no escuché la pregunta. Le decía, cuando viene usted y tiene una mochila por ahí, ¿verdad? Y de repente empieza a caer el agua, cae tan fuerte que se le moja lo que está al interior, que fue lo que nos sucedió ahí. Si quieren, para poder organizar lo que es las participaciones, si lo van a hacer a través del el uso del micrófono, ahí aparece a un lado lo que es una manita con la cual lo clican ustedes y aparece que van a participar o que están solicitando la participación. Así lo hacemos de manera más ordenada. Vamos a ver. Vamos con Henry, luego me ayuda Jocelyn. Vamos, Henry. ¿Cómo fue la pregunta, ingeniero? Era del hecho de que nosotros tenemos una mochila, ¿verdad? Y empieza a caer el agua y cuando venimos a sentir, se mete lo que es el agua dentro de la mochila y nos moja lo que llevamos al interior, que fue lo que nos sucedió ahí. Por acá me acaba de poner Edgardo que falló la impermeabilidad, dice él. Vamos a ver qué decía por ahí. Ajá. Ujú. Sí, podría ser eso, pero también se supone de la cantidad de agua que le cayó a la mochila, ya no la soportó. Entonces, por ese caso, por eso lo que pasa es que se filtra. Como él lo menciona, el compañero, no hay permeabilidad. Ok, Jocelyn. Yo digo verdad, no sé, pero de que la impermeabilidad falló y aparte de eso también si se mojó de agua es porque no es un material viscoso o no es un un líquido viscoso o muy sólido, ¿verdad? Porque si es entonces no alcanza a traspasar tanto a lo que está adentro. Si fuera agua, sí. Ujú. Vamos a ver lo siguiente. Fíjese, cuando hablamos de esto, realmente lo que vemos es, nosotros lo conocemos en nuestro término como la impermeabilidad, que nosotros venimos, vamos a comprar una mochila y nos dicen, ¿verdad? Que de repente la mochila tiene hasta una etiqueta que es impermeable, pero realmente lo que están haciendo es aprovechando esta propiedad de la tensión superficial, que lo que hace es que las moléculas estén tan unidas que no permitan la penetración de nada. Entonces, fíjense, ¿por qué es importante esa tensión superficial? Nosotros la utilizamos en un ejemplo así bastante sencillo, si se fijan en esas mochilas impermeables que nosotros compramos muchas veces. Otro uso que nosotros le podemos ver y que si se fijan ustedes es para industrias de producción, en este ejemplo que estoy poniendo, la parte de los que hacen detergentes y jabón. ¿Por qué? Porque los detergentes tienen que remover lo que es muchas veces grasa u otros tipos de residuos que se adhieren. Entonces, tienen que ser tal que los arranquen. Ahora bien, si nos vamos al apartado de ingeniería civil, tendría que ver esa tensión superficial que afecta lo que son los suelos, porque los suelos, dependiendo del tipo de material, necesitan un tratamiento y cuando la tensión superficial es demasiado grande, lo que sucede es que el agua queda estancada y no se va a salir de ahí. Ahí es donde tienen que hacerle algún tipo de tratamiento para poder hacer que el agua realmente salga de los lugares, porque si no, no pueden construir viviendas o algún tipo de trabajo propio del área civil no se puede efectuar, tienen que dragar o algún otro tipo de procedimiento, lo cual sale mucho más caro. Por eso es que algunos proyectos los abandonan inclusive por esas características cuando le hacen los estudios al suelo. Es decir, miren, dependiendo del área en la cual nosotros estemos viendo, así es como vamos a ver cómo nos sirve lo que es conocer estas propiedades, no solamente
como en física, que de repente venimos y nosotros hablamos de una propiedad de X y aprendemos a calcularla, pero aparte de que aprendí a calcular, yo no sé por qué es que necesitaba saber eso. Nosotros vamos a saber que esas propiedades las vamos a conocer porque las podemos utilizar y porque realmente otras personas e industrias completas ya las utilizan. Y cuando nosotros llegamos a ellas, vamos a saber cómo es que tenemos que desarrollar el trabajo con esos elementos, porque no sabemos a dónde vamos a llegar a trabajar nosotros. Y miren, inclusive podría decirles que podríamos trabajar con tratamiento de aguas residuales o tratamiento de aguas de consumo, que no es nada que esté fuera de este mundo. De hecho, purificaciones de ciertos fluidos que se efectúan por ahí. Ya vamos a ver otros elementos por acá. Luego, si se fijan, habla por acá de la capilaridad. Y la capilaridad no es nada más que una propiedad que a nosotros nos ayuda muchas veces en elementos de salud. Por un caso más sencillo, porque la adherencia que tiene lo que es el fluido a las paredes de los ductos que los contienen es lo que interesa allí. ¿Para qué? Para que por gravedad se vea impulsado lo que es el movimiento. Miren, para este caso, si yo me voy a la parte hospitalaria o de salud, podría hablar de lo que es cuando le ponen a mucha gente lo que son ciertas pruebas o a veces esos tubos que nosotros vemos o mangueras transparentes donde ponen a veces medicamento u otras veces ponen suero, ellos aprovechan esa propiedad de la capilaridad que dependiendo si la capilaridad es positiva, queda con una forma en U hacia arriba al interior de los ductos y si la capilaridad es negativa, queda con una forma en U hacia abajo o una pancita redondeada que se ve. ¿Por qué? Por las adherencias que tienen en las paredes y esa forma al final utiliza también la tensión superficial. Ahí vamos a ver nosotros cómo es que van relacionados estos elementos. Una vez pasamos de las propiedades, llegamos a la parte del estática de los fluidos. Y vean, en la estática de los fluidos nosotros vamos a tener, de hecho, que hablar en principio de la presión. Y la presión no es simplemente, o bueno, lo vamos a ver nosotros así. La presión para nosotros es una formulita, ¿verdad? Donde la formulita nosotros nos decía que la presión es igual a fuerza sobre área, ¿verdad? Pero aparte de que es igual a fuerza sobre área, el área sobre la cual se aplica tiene que ser perpendicular a la fuerza que estemos utilizando ahí. Entonces quiere decir que si eso es cierto, tengo que ver en qué escenario voy a estar para poderlo utilizar. Porque por ponerles un ejemplo, cuando nosotros vamos a un lugar al cual nos hagan el cambio de aceite, hay personas que en estos lugares tienen máquinas en las cuales nosotros o ellos accionan un botón y vemos que suben el vehículo completo para tener mayor facilidad para trabajar la persona que va a hacer el cambio. Ahora bien, ¿cómo sucede esto? Nosotros eso lo vemos a partir de este principio, donde tenemos lo que es un espacio que está enterrado y que tiene la unión a través de ciertos ductos de émbolos, ¿verdad? Donde cada uno tiene un área más grande y más pequeña que la otra. Donde está el área pequeña hay un fluido. Cuando nosotros accionamos ese botón, lo que hacemos es impulsar o hacer que se mueva el fluido, que por lo general es un aceite el que utilizan por ahí. De tal forma que como si nosotros nos recordamos que los fluidos se van a adaptar, en este caso los líquidos, se van a adaptar a las paredes de la superficie, van a presionar todas las paredes que estén ahí. Por lo tanto, un desplazamiento en este punto obliga a que se mueva esto. Es decir, que si se fijan, esa presión obliga a potencializar la fuerza que tenemos. Miren, esta es una de las aplicaciones que nosotros podemos ver. Cuando nosotros venimos y se nos desinfla una llanta, tenemos que cambiarla. ¿Qué sucede? Nos toca que utilizar lo que es un elemento hidráulico para levantar al vehículo completo. Es una pequeña palanca con un cilindro y que al final lo que está en la punta es un émbolo de una varilla delgada. No es igual de grueso, pero como ocupa este principio de potencializar,
la cantidad de fuerza que vamos a utilizar por ahí. Esos son dos ejemplos que nosotros podríamos tener de presión. Pero fíjense, esa presión nosotros también la utilizamos para poder cuantificar cuánto es lo que permite de almacenamiento en un dispositivo. Entonces, cuando hablamos de esto, nosotros vamos a estar hablando de lo que son los manómetros, que van a ocupar ese detalle de presión. Los tubos en U que nosotros conocemos, donde en un tubo en U nosotros vamos a tener un dispositivo, no sé cuánto fluido o de qué tipo va a tener, y de repente va a empezar a tener una sección en la cual vamos a tener que analizar cómo es que se comportan las presiones a partir de cada altura de un líquido diferente que está almacenado. Pueden haber inclusive presiones al vacío. Y fíjense bien, en esa parte de las presiones a nosotros nos interesa algo. Nosotros hablamos muchas veces de esa presión, como les ponía ahí, en la cual yo impulso y mueve hacia adelante, pero también existen otro tipo de presiones que nos sirven para extraer, no para empujar. Y fíjense, pónganme un ejemplo ustedes de una presión negativa y que la encuentran en el supermercado. No sé si van a comprar más las señoritas o los caballeros, pero ese ejemplo lo van a ver en la parte de alimentos. Ustedes me dicen. Vamos, Rubí, díganos. Buenas, ingeniero. Buenas tardes, mucho gusto. No sé si fue que escuché mal, pero dijo una presión negativa. Exacto. Y no, mi pregunta es, ¿cuándo va a ser una presión negativa? Si se fija, cuando usted hace los cálculos o los hizo en física, de repente usted decía tantos newtons sobre metro cuadrado, pero siempre estaban antepuestos con un signo positivo. Entonces, una presión positiva, si se fija, casi siempre lo que hace es empujar. Una presión negativa lo que va a hacer es succionar. Son presiones que se utilizan para eso, de la succión. Vamos a ver, Henry. El empacado al vacío. Ese es un ejemplo clásico que nosotros podemos ver. Por eso les decía yo en el súper, si se fijan, es una aplicación que nosotros tenemos de esta parte de los fluidos que contienen en ciertos elementos para poder conservar alimentos. Vamos a ver, ese, si se fijan, es uno bastante conocido para nosotros cuando vamos al supermercado. Hay unos que son menos conocidos porque en nuestra región casi nunca se utilizan, pero en zonas que son pantanosas utilizan bombas para achicamiento, le dicen por ahí. Vamos a ver, Ruiz, dígame. Vi que tenía la manita levantada por ahí de nuevo. Vamos, Kevin. Ingeniero, ¿y una jeringa podría generar una presión negativa y una presión positiva, ya que cumple las dos funciones? Si se fija, en ese caso así es, porque realmente nosotros la ocupamos para extraer y también para insertar, porque si se fija, lo que es con este apartado de la jeringa, es un émbolo que lo que hace es que guarda cierta cantidad, ya sea de un líquido contenido a su interior o puede extraer y llenar el émbolo dejando un vacío. Por eso es que ustedes cuando se ve que van a inyectar, ¿verdad? Lo que hacen antes de inyectar es que llenan de líquido, pero antes de poner la inyección, si es intramuscular, ellos la presionan un poco de tal forma que salga un poquito de fluido por todas aquellas burbujas de aire que puedan quedar contenidas ahí, porque si esas burbujas de aire se las inyectan a una persona intramuscularmente, le va a hacer que se le dañe, se le va a pudrir la carne donde le inyectan eso. Así que sí tiene las dos funciones. Esa jeringa, si se fija, es un ejemplo sencillo. Acá en El Salvador, como les digo, es bastante raro que nosotros veamos la parte de dragado, pero en lo que son lugares que son demasiado pantanosos,
lo que necesitan es extraer la cantidad de agua que ahí está. Por lo general sucede, acá en El Salvador podrían verlo ustedes, si los terrenos son muy arcillosos, porque resulta que la permeabilidad es bastante grande o la tensión superficial entre las partículas es bastante grande, por lo tanto, no permite que se vaya el agua hacia las capas inferiores y les toca que dragar grandes espacios. Ahora bien, y si se vean para dragar, ¿qué necesito? Esa presión que tiene que ser negativa. Y por aquí al final, si ustedes se fijan en esa parte de estática, me habla de presión y de estática sobre superficies curvas. En ese apartado de superficies planas y curvas, me voy a ir a lo siguiente. Veo una superficie plana y una sección transversal acá. Y resulta que por acá está el líquido. Este líquido, cuando yo voy a poner, por ejemplo, lo que nosotros hacemos cuando nos metemos en una piscina. Nosotros nos metemos en una piscina y en la parte superficial metemos la cabeza y sentimos una variación en el oído, pero conforme nosotros nos vamos profundizando, sentimos no solo esa variación en los oídos, sino que una presión. ¿Por qué? Porque la columna de agua que queda sobre nosotros empieza a presionar cada una de las partes de nuestro cuerpo como que fuesen paredes. Entonces se comporta de esta forma. Mira. Al principio es muy leve y conforme va bajando, va aumentando esa presión. Entonces, si ustedes revisan, es el mismo líquido del que estoy hablando, solo que mientras llega al fondo, sucede que hay todas estas líneas que les acabo de poner acá, son líneas de fuerza cuando sobre el área perpendicular, que es la pared que tenemos acá. Quiere decir que aquí tengo una carga distribuida de manera triangular. Entonces, para analizar esto, nosotros tenemos que conocer, para empezar, esta es en la parte de diseño, cuando nosotros queremos saber cómo es que tiene que ser el diseño de estos elementos, necesitamos encontrar el centro de aplicación de la fuerza mayor. En ese caso, entonces, necesitamos encontrar una altura, ¿ya? A la cual está el centroide de la carga distribuida, porque ahí va a existir una fuerza principal. Para este caso, si se vean, una fuerza horizontal que se va a aplicar. ¿Por qué? Porque resulta que en ese punto, una estructura como este tipo va a ser más vulnerable porque la fuerza va a ser mucho mayor y puede llegar a ceder. Entonces, para evitar eso, es que se hacen los cálculos, se determina la distancia y evitamos que exista esa ruptura en ese punto. Fíjense, eso es cuando lo queremos detener la ruptura. Otra es cuando queremos utilizar ese espacio para otra cosa, que es el mismo principio que se utiliza en las represas. ¿Qué sucede ahí? Buscan un punto donde pueden colocar lo que es una compuerta para que permita abrir. Entonces, con la fuerza que trae, hacen que abra la compuerta y luego que abra, pase el flujo de agua y empieza a golpearlos a la vez que accionan un motor, generan la electricidad y el agua residual la hacen que se vaya siguiendo su camino. Entonces, si se dan cuenta, este es el primer tipo de superficies planas, cuando están verticales, pero esas superficies también las podemos encontrar de tal forma que estén inclinadas. Entonces, cuando están inclinadas, siempre van a ser fuerzas triangulares. Entonces, ¿qué voy a necesitar acá? Voy a necesitar saber que la fuerza aplicada en un punto inclinado. Es decir, si la superficie horizontal era esta, me indica que hay un ángulo el cual va a afectar a esa fuerza horizontal que yo tenía. Entonces vamos a ocupar las componentes para poder trasladar la fuerza horizontal que me mencionaba en principio a esta trayectoria y que quede perpendicular a la superficie plana que está inclinada en ese caso. Por ahí vamos a ver qué es lo que sucede. Y hay diferentes tipos de superficies planas que, si se fijan en estos casos, van a partir de lo que es la superficie. Pero hay otras superficies planas
son sólidos, como se los mencionaba hace un momento, pero que en algún momento tienen por acá a cierta profundidad compuertas. Entonces, acá ya es otro caso, porque tengo que ver lo que sucede en el agua para este punto, porque necesito el centro de gravedad del cuerpo en el cual se va a aplicar la fuerza, y no va a ser de la misma manera, o no se va a analizar de la misma forma, porque tengo que ver el tramo que ha recorrido antes en una superficie que va a ser mucho más fuerte cuando llegue a esas compuertas. Y si se fijan por ahí me habla también de lo que es superficies curvas. Esas superficies curvas, si se fijan, nosotros las podemos ver en lo que son los contenedores con los que transportamos algunos elementos, como lo podrían ver ustedes en lo que son las pipas de gasolina, que son elementos de pared delgada. Podríamos verlo en lo que son ¿cómo se llaman? Permítame que se me fue el nombre de esto. Las calderas, perdón. Las calderas, si se fijan, van a soportar una temperatura tan grande sobre sus paredes, que es adherida por los gases de la combustión que están teniendo, que por lo tanto el diseño de ese dispositivo de contención tiene que ser tal que soporte las temperaturas y las presiones altas que están hablando ahí. Entonces, ese es un dispositivo de pared curva. Si tomamos nosotros otro tipo de superficie curva, hay otros que están sumergidos. Por decirles algo, aquí está la pared, pero en la parte de abajo tiene una curva como esta. Entonces, ¿qué sucede? La cantidad de agua está acá. Tenemos que agarrar una sección de líquido, analizar como una figura compuesta que va a tener una fuerza sobre esta y va a tener otra fuerza sobre lo que es la parte curva. Entonces ahí voy a tener que buscar una fuerza resultante de las dos superficies, de la superficie plana y de la superficie curva, que para ese caso no va a actuar de manera lineal, sino que voy a tener un punto o un centroide sobre esa superficie curva, en la cual voy a tener una fuerza vertical actuando sobre ella, voy a tener una fuerza horizontal actuando sobre ella, y voy a tener además de eso lo que es un centro de gravedad, que es donde se va a aplicar la fuerza, medido desde la parte superficial del fluido que esté al interior de ella. Entonces, si se fijan por ahí, nosotros vamos conociendo más o menos lo que vamos a ver más adelante, y por eso es que les decía que no voy a ir corriendo, sino que vamos a ir suave con estos temas. Luego pasamos a la parte de dinámica de los fluidos, donde aquí me habla de la ecuación de continuidad. Si se recuerdan, esta ecuación de continuidad en física nosotros la conocemos como Q, caudal, y tiene una formulita que me dice que es área por velocidad. Por lo general, esa de área por velocidad nosotros la utilizamos para diferentes fluidos, pero resulta que acá también hay otra que es similar, que es densidad, área, volumen, ¿ya? Que es otra con la cual yo voy a poder calcular lo que es el caudal. Ya vamos a ver en qué caso se utiliza, porque una se utiliza más con lo que tiene que ver gases, y otra se utiliza más con lo que tiene que ver con líquidos. Luego vemos la ecuación fundamental de la hidrodinámica. Esa ecuación fundamental de la hidrodinámica es aquella que me considera las alturas o profundidades a las cuales van a estar sometidos los cuerpos. Luego vemos la ecuación general de la energía. Esa ecuación general de la energía, miren, me sirve para determinar lo que sería, cuáles son las pérdidas de energía que yo tengo a través de diferentes dispositivos. Porque si va a pasar por una bomba, si va a pasar por lo que es una sección de codo, si va a pasar por lo que es una válvula y el tipo de válvula que tengamos, que nosotros a eso son las con las que cerramos y abrimos lo que es el paso del fluido, va a tener un coeficiente de fricción, y ese coeficiente de fricción es el que genera pérdidas. Es como con las longitudes de tubo. Dependiendo de qué es el ducto, si es de hierro,
si es de cobre, de bronce, si es de cemento o es de PVC. Cada uno de ellos presenta ciertas características que me van a hacer que tenga mayor o menor cantidad de pérdidas en el recorrido que va a tener, porque si se vean, las longitudes de ducto van a ser imprescindiblemente elementos que me generan pérdidas. Nosotros decimos de energía acá, pero la gente lo ve como presión, ya que cuando yo abro el chorrito, de repente el chorro cae demasiado suave porque quien hizo el cálculo de lo que es esta parte de la energía no se dio cuenta de que no consideró todos los dispositivos y por lo tanto el dispositivo que utilizó para meter el fluido no da o no llega a la presión adecuada. Vamos a ver por ahí eso. Luego, ¿cómo se llama? Vemos por acá lo que es la ecuación de la cantidad de movimiento, ¿ya? Y por ahí nos vamos a acordar de algunas cuestiones que pudieran ver con choques, porque se acuerdan que habían momentos. Entonces, los momentos son los que nos por ahí. O la cantidad de movimiento lineal, ¿se acuerdan? Masa por velocidad, y por ahí vamos a ver qué más es lo que vamos a implementar. Luego de eso pasa a lo que es la parte de la hidrometría, donde van a haber medidores de caudal, que van a ser unos directos e indirectos. ¿Qué es lo que les digo? Podríamos ver dentro de esos medidores lo que son los manómetros, pero de diferentes tipos, porque si se fijan, ese caudal también yo lo puedo hacer mayor o menor a partir de que el área sobre la cual va a pasar el fluido sea más grande o más pequeña, y por eso es que hay secciones que son cónicas de conexión entre tuberías. Si vamos de una sección grande hacia una pequeña, lo que hacen es que ocupan ese cono para conectarlos, y de esa forma en el otro va a llevar una velocidad mucho mayor, que es lo que se pretende. En las conexiones residenciales pueden observar eso, de hecho. No sé si se recuerdan esas figuras cónicas o alguna vez han escuchado qué nombre tienen esas figuras cónicas, que lo que hacen es potencializar lo que es la velocidad de los cuerpos, o en este caso del gas o del líquido. ¿Ustedes me dicen? ¿Ya habían escuchado en alguna ocasión el término tobera o difusor? No, ese sí no lo he escuchado. Vaya, esas toberas o difusores son los que sirven para hacer esos acoples que les digo, y unos son para aumentar caudal y velocidades y otros para hacerlas disminuidas. Las toberas son las que tienen esa forma cónica, pero que va de un diámetro mayor a un diámetro menor, y lo que es los difusores van de manera diferente, va de un diámetro menor a un diámetro mayor realmente. Tienen más o menos esta forma que vamos a tratar de demostrar por acá. Acá lleva una parte recta y luego de eso empieza una disminución para llegar a un diámetro menor, y aquí lleva una conexión donde utilizan bridas para sujetar estos elementos. Miren, va a depender de qué tipo de diseño sea el que se tenga ahí, y entre todos los dispositivos que vamos a tener acá, para velocidad, para coeficientes, para cavitación, para el análisis dimensional, cada uno va a tener sus especificaciones técnicas, y por ahí vamos a aprender a trabajar con lo que son las tablas, e inclusive algunas cuestiones que se determinan a través de gráficas. Por ahí está el gráfico de Moody, que sirve para algo por ahí, porque si el flujo que tiene este elemento es laminar, se ocupan ciertas ecuaciones, pero si el flujo es turbulento, ya se utilizan unas ecuaciones diferentes. Y eso veríamos lo que son las pérdidas de energía. Se fijaron por acá, estaba la ecuación general de energía, que alguien la puede relacionar mucho con lo que es la ecuación de Bernoulli. Y las pérdidas de energía lo que hacen es tomar en consideración de eso que se calcula en la ecuación de Bernoulli,
a cada uno de los elementos. Por cada uno de los elementos que pasa, cómo es que va a poder calcularse la cantidad de pérdida que tengamos. Si se fijan, luego de eso, habla acá de tuberías en serie y en paralelo. Si hablamos de tuberías en serie y en paralelo, para este caso, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Resulta que cuando yo hablo de un sistema de tuberías en serie, pues tengo que agarrar desde el hecho de que viene de afuera, por poner el caso de una vivienda, de afuera de la vivienda, entonces hay una longitud de ducto para llegar a lo que es el empalme en la casa. Luego de eso se va a conectar a lo que son ciertos codos y ciertas ramificaciones para llegar a cada uno de los dispositivos. Entonces, las pérdidas que realmente tendrían que considerarse en estos casos van a ser, son 6 los que les voy a mencionar en este momento. Van a ser las pérdidas debidas al tipo de entrada que vamos a tener. Luego vamos a tener las pérdidas debidas a toda la sección de ducto que tengamos de entrada por la longitud que va a atravesar. Luego de eso vamos a tener las pérdidas debidas a lo que son los codos. Después de las pérdidas debidas a los codos, vamos a tener las pérdidas debidas a lo que son estos elementos como válvulas que vamos a tener por ahí. Y hay algunos elementos que agregan energía a los sistemas y hay otros que quitan. Las bombas, que sería un quinto, agregan energía al sistema, mientras que lo que son otros elementos van a quitar energía por ahí, que muchas veces sirven para extraer de un punto y lanzar a otro. Ahí vamos a ver cuántos son, porque son elementos mecánicos. Entre ellos podemos hablar de motores. ¿Ya? Los motores son elementos que realmente quitan energía a esos sistemas que nosotros tenemos ahí. Y luego tendríamos que ver la parte de flujos en conductos abiertos. No sé si alguno de ustedes tiene una idea de a dónde podemos utilizar un ducto abierto o a dónde ocupamos nosotros ductos abiertos. Tienen la ventaja que están, que pueden investigar en el momento. ¿Pueden decir referente a los ductos abiertos? Yancy, ¿qué me puede decir de esos ductos abiertos? Acá. Dice por acá Lázaro que son las canaletas. En efecto, es uno de los ejemplos que nosotros podemos ver de manera más precisa. Si se dan cuenta ustedes, puedo poner el ejemplo y que salen las noticias muchas veces de Metrocentro. Esa canaleta es bastante grande, pero no fue diseñada para el caudal que va a recibir ahora de agua por los cambios bruscos que existen. Eso es lo que nosotros podemos visualizar de manera más sencilla, pero realmente estos ductos abiertos no solamente sirven ahí.
Les voy a poner el ejemplo de lo que sucede con la geotérmica. La geotérmica tiene un proceso en el cual mete lo que es aire caliente para poder generar electricidad, pero antes de que entre a los álabes de generación, tienen que hacer una separación de la parte húmeda de lo que es propiamente el vapor. Entonces lo condensan y lo envían a través de ductos cerrados hacia lo que son elementos de enfriamiento que tienen serpentines para esto. El tamaño de cada uno de estos recámaras enfriadoras es como cada uno de los edificios de la universidad, en la cual lo hacen recircular y a través del aire lo van enfriando, con la idea de después regresarlo al medio ambiente. Pero sucede que antes de eso lo tiran a lo que son unas pilas y después de las pilas estos sistemas utilizaban canales abiertos, los cuales lo llevaban hasta el mar. Si no lo quieren depositar ahí, no que en otro lugar, ¿se imaginan ustedes desde ahí hasta el mar cuánto es la longitud de esos canales abiertos que tuvieron que utilizar? Porque se supone que, fíjense, presenta una ventaja, como están abiertos y estos todavía van con cierta temperatura, a partir de la longitud que van a recorrer y el movimiento que llevan, van a enfriarse porque van abiertos a la atmósfera también. Es que es uno de los ejemplos que podríamos mencionar para esto. Hay otros elementos de lo que es de industrias en las cuales lo utilizan, no solamente en la geotérmica. Acá en El Salvador antes era mucho más común verificar lo que era la parte del beneficiado o en los beneficios de café, donde ocupaban canales abiertos para poder transportar lo que eran las aguas mieles y otras cuestiones por ahí propios de la producción o el procesamiento del café. Bueno, vamos a continuar por acá. Vamos a definir qué es la mecánica de los fluidos. No es nada más que el estudio de los fluidos, ya sea que estén en reposo o que estén en movimiento, es decir, en el apartado de dinámica y estática. Uno de los primeros problemas de ingeniería que enfrentó la humanidad a medida que se desarrollaron las ciudades consistió en el suministro de agua. Desde el suministro de agua para el uso doméstico, irrigación de cultivos, entre otros. Si se fijan ustedes, los estilos de vida urbanos solo se mantienen con abundante agua. Se puede observar desde la arqueología que las civilizaciones sobresalientes de la prehistoria invirtieron en construcción y mantenimiento de sistemas acuíferos. Por ejemplo, los acueductos romanos, la ingeniería más impresionante de aquel tiempo que está en la ciudad helénica de Pergamón, en la Turquía actual, que se construyeron una serie de tuberías de plomo y arcilla de hasta 45 kilómetros de largo, es decir, de 3 a 10 centímetros de diámetro. Ahora bien, si se fijan, nosotros venimos y decimos, no hombre, si es que todo está hecho. Pero, díganme ustedes, ¿qué tal si nosotros venimos y decimos, quiero hacer llegar el agua desde un río hacia una comunidad que está a 10 kilómetros de distancia? Díganme, ¿a dónde se empieza la perforación? ¿O cómo se va a hacer para llegar esa agua hacia ese punto? Vamos, Henry, ayúdame. Bueno, su pregunta es cómo hacer llegar el agua a esa distancia, ¿verdad? Exacto. Bueno, pues allí para hacer eso principalmente hay que tener el lugar de donde se va a sacar el agua, vaya a ser un pozo o un río. En este caso dijimos un río. Segundo, bueno, entonces eso va a depender puede depender de dos factores, de la presión que necesitamos para que esa agua llegue a esa distancia o de la altura que podamos tener, porque puede ser de dos formas, por presión o por altura, ¿va? Uh-huh. En este caso, digo yo que tendríamos que ver la distancia y también, por ejemplo, los codos, los lados, porque eso lo que genera es pérdida de presión y las alturas. Y de esa forma poder saber de qué potencia necesitamos la bomba. Digamos que nosotros ya tenemos calculado todo eso, Henry. Ahora bien, ¿a dónde tendría que empezar a hacer los trabajos para introducir los ductos? ¿En el punto donde se va a hacer llegar el agua o
en el punto de origen del agua, que en este caso es un río? Bueno, pues según tengo entendido, usted tiene que empezar a dónde va a llegar el producto, no de dónde va a empezar. Ajá, ¿por qué le dijeron que tenían que hacer eso? Pues, si usted dice que los estudios ya están hechos, supondría yo que por lógica tendría que ser así, pues no tendría que ser de la otra forma. Fíjese O que sea, porque de la lógica. esta... ¿Sabe por qué? Ajá. Cuando les dije lo de los estudios es porque a prueba y error el ser humano fue aprendiendo y por eso es que empezamos con la historia más viejita. Porque si se fija, ahora usted lo haya lógico, pero en aquel tiempo las personas se toparon con el problema de que sabe a dónde empezaban lo que era el apartado de la apertura para poder hacer llegar el agua en esos canales abiertos. En el río o en el nacimiento. Exacto. Entonces muchas veces cuando lo hacían en los ríos por el caudal que llevaban, tenían muchas muertes. Una vez aprendieron que era peligroso estar desde ese lugar, empezaron a efectuarlo desde el lugar al cual querían llevar el abastecimiento porque necesitaban tener seco para poder trabajar. O sea, si se da cuenta usted, la historia nos ha enseñado a nosotros el hecho de qué podemos o no hacer y ahora tenemos, de hecho, este precedente que lo podemos investigar y averiguar para poder hacer, como usted lo dijo por ahí, de manera más lógica las cosas y correr tantos riesgos, ¿ya? Yo les digo, dentro de nuestros hogares de repente podríamos tener ciertas circunstancias que nos pudieran obligar a ver cómo solventamos ciertos problemas de lo que es el consumo de agua, porque si se dan cuenta ustedes, en esta época no sé cuántos de ustedes les llega el agua 724, o si son horas en las cuales les suministran el agua, y para tal caso han tenido que hacer algo para poder abastecerse de ese líquido. ¿Alguno de ustedes ha tenido problemas con el agua o serán muy pocas las personas que están teniendo problemas con ella? Leslie, cuéntame por ahí en su casa o por donde usted vive, ¿no tiene ningún problema con lo que es el abastecimiento de agua? Yo creo que... No. Perdón, no sé si no escuché bien si dijo sí. Henry o dijo Jenny. Sí, está bien, ayúdeme, colabóreme por ahí. La verdad. Ahí por donde usted vive, ¿tienen o no tienen problemas de abastecimiento de agua? Aquí, más que todo, como es acueducto de Anda, a veces cae como por días. Entonces, hay veces que cae 3 días y se va uno y regresa otros 3 días y se quita. ¿Y cómo le han hecho para conservar el agua durante los periodos en los cuales no se lo sirven? Más que todo, la mayoría de familias por acá hacen grandes pilas o tienen unas bombonas grandes para conservar el agua. Entonces, si se fija, quiera sí o no, yo empecé con la parte de la historia, viendo cómo es que iban a suministrar el agua desde lugares muy lejanos hacia ese punto, pero ahora nosotros no solamente tenemos el hecho de que nos digan que no nos las vamos a arreglar, si se fija, o estamos haciendo dispositivos de almacenamiento de ese líquido o compramos dispositivos ya hechos para podernos facilitar este servicio. Entonces, el ser humano toda la vida se va a ver en la necesidad de ver qué inventa para poder suplir todas las necesidades que tenemos, ya sea dentro de la parte familiar, dentro de una vivienda o dentro de las industrias. Y dentro de las industrias los consumos son mucho mayores y tienen que utilizar ciertos insumos para poder hacerla llegar. Vamos a continuar por acá. Bueno, luego vemos, si pasamos de esa época más antigua a la Edad Media, el empleo de la maquinaria con aplicaciones de los fluidos se expandió, es decir, se diseñaron bombas de émbolo para desaguar las minas, se perfeccionó la rueda hidráulica, la cual se utilizaba en molinos de agua o el de viento, que se utilizaban para moler granos y para forjar metal. Acá les pongo un ejemplo, si se fijan, de una rueda hidráulica.
que realmente el sistema lo que hacía era que ingresaba el agua o movía lo que eran esta parte de las paletas, estaban adheridas a ellos y tenían un tren de engranaje, el cual lo que hacía era potencializar lo que era la fuerza. A través de ese tren de engranaje ocupaban al final un elemento excéntrico que recibía el movimiento, es decir, con un punto acá y otro punto acá, y de acá salía un eje, el cual estaba conectado a un elemento vertical, que lo que hacía en su momento, porque aquí llegaba el otro eje para el excéntrico, lo que hacía era que conforme giraba, subía y luego bajaba con una fuerza tal que lo que tenían dentro de una mesa, que era la que iba a recibir, estaba moliendo o deshaciendo las partículas o los elementos sólidos que querían procesar, que si se vean para este caso, estoy hablando de granos. Y en la forja de metal era la fuerza que necesitaban para darle el cambio de ciertos elementos a una temperatura para hacerlo de manera más maleable. Ese es uno de los ejemplos. Ahora vamos acá. Con los ejemplos de estos fluidos tenemos en la actualidad cuando se abre un grifo de agua, llega a través del sistema de distribución compuesto de bombas, válvulas y secciones largas de tubo. El flujo de agua desde su fuente hasta el grifo es controlado por los principios de la mecánica de fluidos. El agua llega al hogar y se usa para beber, para cocinar, bañarse, limpiar y regar plantas, entre otros muy diversos usos. Eso es lo que más vemos nosotros y a lo que más importancia le damos, pero revisen lo que sigue acá. Además, elimina los desperdicios de la casa a través de coladeras, drenajes y excusados. Resulta que, miren, la mecánica de los fluidos me ayuda a mí para saber cómo es que tienen que ser algunos sistemas de tratamiento de aguas residuales. El agua residual puedo tratarlo con algo que se llama fosas sépticas. Quiero que me comenten ustedes qué conocen de las fosas sépticas y después yo les voy a explicar más o menos cómo va el diseño de las fosas sépticas para que lo conozcamos de mejor forma, porque de hecho las fosas sépticas van tierra, van sumergidas, nosotros no las vemos, no es que estén a una distancia muy profunda, pero no las vemos. ¿Qué conocemos de las fosas sépticas? Desgraciadamente, perdón, por este medio, pues no los puedo ver en persona, pero igual sería si estuviéramos en un salón de clase, nosotros hablaríamos y tendríamos que ver cómo es que vamos disipando dudas referente a esto, porque realmente es algo que nos compete a nosotros. Como futuros ingenieros, yo les apuesto que la gente va a esperar que ustedes sepan mucho más. Y quién sabe en qué podemos trabajar. Imagínense que de repente alguno de ustedes ande trabajando en lo que es el manejo de aguas residuales o agua de consumo. Bueno, la fosa séptica es, perdón por no levantar la mano, Sí, una sí, no hay fosa problema. séptica es para las, como usted decía, va para las aguas residuales, ¿va? Ujú. Yo personalmente lo he visto sobre todo en áreas un poco rurales, ¿va? Sí, sí. Donde es un poco más barato, ¿va? Por decirlo así, tratar con esas aguas y para eso se hacen. ¿Y cómo más o menos ha visto que están diseñadas esas fosas? ¿Qué elementos llevan? Bueno, nunca he visto realmente cómo lo construyen, ¿va? Pero supondría que obviamente primero sería el agujero, ¿va? Y luego las paredes Ujú, para que no colapse. ujú. Eh, pero ya en más no sé qué elemento podría llevar. Tal vez algún tipo de, ya hablando de la estructura, ¿va? Tal vez algún tipo de cuello de botella para que sea un poco más eficaz, pero realmente lo desconozco un poco. Ya vamos a ir viéndolo. Vamos a ver, por ahí me dice Henry que tiene una idea. Vamos a ver.
Pues mire, ingeniero, como yo soy del campo, he visto prácticamente cómo las hacen, va. Y cada persona tiene filosofías diferentes. Pero bueno, al menos he visto unas que hacen que, o sea, les hacen una base como de 1 metro a partir de la superficie hacia abajo, ¿verdad? Les hacen como 1 metro de ladrillo o sí, prácticamente de ladrillo, para que o sea, para que la plancha que pongan encima no se hunda, ¿verdad? Pero si no me equivoco, aquí atrás de mi casa tienen unas que son bueno, al menos eh, son de 6 metros, parece, de profundidad, 2 de ancho por, no me acuerdo si 4 o 5 de largo en esa distancia. Otra cosa que me he fijado que hay unas que les ponen como algo para que se filtren las aguas, para que las aguas o para que las aguas que se vayan consumiendo no vayan totalmente contaminadas, sino que les ponen como una capa no me acuerdo exactamente qué era, ingeniero, pero sí les ponen unas y he visto otras que les echan como llantas y no entiendo para qué lo hacen tampoco. Vale, ahorita vamos a ver eso, si se vea, pues quiera hacerlo con ese contacto que usted ha visto por ahí, pues ya tiene una idea más o menos de esta. Y como le dicen muchos, que lo hacen más que todo en zonas rurales, pero que es una forma bastante eficaz de poder tratar las aguas residuales. Realmente quizás es un poco más ecológica que lo que nosotros vemos en las partes urbanas. ¿Por qué? Porque en las partes urbanas se va a los ductos y esos ductos a donde terminan, no tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales en ninguna parte. Entonces, la vacían directamente a los ríos, tal cual va, con pHs sumamente altos y ciertos factores de contaminación que realmente salen perjudicando más a la población que tiene contacto con esto. Ahora más o menos voy a dibujarles por acá cómo, si agarramos una fosa séptica, nosotros vamos a ver lo siguiente. Desde donde está la vivienda, a disculpar que el escribir me tarde un poquito, pero por ahí vamos. Para ver la fosa séptica tendría lo siguiente. En principio, un tubo que sale de las viviendas. Tendría que conectarse con una caja pequeña que es una trampa de grasas. Luego que pasa de la trampa de grasas, tendría que seguir el ducto y conectarse acá a lo que nosotros conocemos como la fosa séptica, con esas dimensiones que me decía por ahí Henry, ¿verdad? Esa fosa séptica realmente compartimiento de su interior y así tendría que estar diseñada. Tendría que tener una pared que deja un espacio en la parte de abajo. Lo voy a hacer de 3 compartimentos para este caso. Otra que va de abajo hacia arriba y resulta que va a quedarse acá lo que es la parte de grasas y van a quedar atrapadas. Luego va a continuar el agua que rebalsa de acá con algunos sólidos porque se va a topar, ¿verdad? Entonces en la parte de arriba van a ir los sólidos con líquido y van a caer en esta primer compartimento. Por presión, el desecho o esos sólidos que pueden ser los heces fecales o puede ser también el residuo de los alimentos o de cualquier otro elemento de tipo vegetal que se deshaga en esta parte de acá, generando un sedimento, pero la misma presión va a hacer que, como se distribuye a través de todas las paredes, que tenga un rebalse hacia esta última. Y en esta última, la parte que todavía viene con sólidos termina o se sigue haciendo una desintegración de esas partículas sólidas. Al final, agua que sale se viene a este ducto y este ducto se conecta a un nivel inferior con, como lo decían sus compañeros, un pozo. Ese pozo es similar al del agua de consumo que nosotros utilizamos porque en la parte de abajo no tiene ningún elemento que pueda ser de ladrillo o de bloque. Por decirles, todo esto que les dije desde acá hasta acá es de bloque, va conectado por estos ductos y acá esto puede ser también de ladrillo o puede ser de bloque y en la parte de abajo, más o menos a 1 metro, empieza a metérsele capas
de ciertos elementos que van a ayudar a filtrar antes que llegue directamente a la tierra. Aquí le podemos meter grava, una capa de grava, una capa de, en este otro caso, arena, luego una capa de lo que sería para este caso, algunas personas ocupan cascajo, pero al igual que el cascajo, se puede utilizar lo que es carbón. Estos pozos, por lo general, que son los de la absorción del agua residual, van a tener, por lo general, 5 metros de profundidad, con 1 metro que, si se fijan, va a llevar capas de estos elementos. Puede llevar, por decirles algo, 25 de capa, otros 25 de arena, 25 de cascajo, y así irse, pues superponiendo conforme se vaya avanzando. Hay personas que ocupan grava de diferentes tamaños para poder hacer esto. Realmente lo que hacen ahí es el filtrado natural que hace la tierra con el agua que nosotros consumimos, que pasa por diferentes capas, de tal forma que si hubiese todavía un elemento sólido ahí, que pueden ser fracciones, dentro de todas estas capas queda entrampado y ya no llega propiamente al agua, y del agua hacia los mantos acuíferos. Y ese es el modo de verlo o tratarlo. Si se fijan, realmente 3 elementos: el ducto que recibe, la trampa de grasa, luego la fosa séptica con esos compartimentos que, si se fijan, ocupa mucho el concepto de presión, ¿verdad? Por los elementos o la altura de agua que van a haber sobre las bases donde se va a depositar los sedimentos. Y este tipo de sistemas necesita una limpieza. Por lo general se dice que cada 5 años, para poder tener algún tipo de alargamiento de la vida útil de ellos. Hay personas que, por los tamaños con los cuales los diseñan, como me lo mencionaba ahí Henry, duran hasta 15 años sin que les hagan una limpieza, o la gente así lo piensa. Entonces, siempre tiene que dejarse algo, porque hay empresas que pueden prestar el servicio de poder extraer y limpiar. Incluso hay personas que no lo hacen porque piensan que es demasiado caro, y a veces el costo no es tan elevado que tienen por ahí. No sé si tienen dudas referentes que les acabo de mencionar de la fosa séptica y de cómo se ve el diseño que aparece por acá. Ingeniero, buenas tardes. Yo sí tengo una duda. Dígame. Es que yo me he percatado que en las fosas sépticas, en la temporada de invierno, suele subir el nivel de residuos que hay, pero ¿eso a qué se debe? O sea, ya que explicó todo de cómo va el pozo y cómo se construye, ¿a qué se debe que en el invierno sí suba el nivel? Si se fija usted, va a depender también del tipo de suelo del cual estemos hablando, porque en el que tenemos acá, todo esto o es de bloque o es de ladrillo, pero acá, si usted se da cuenta, como les decía, es una filtración la que tiene. Entonces, como los suelos se cargan de agua, empiezan a buscar y a presionar. Entonces, esas presiones de ahí son las que pudieran ver que suceda eso, que la vean más saturada. Es peligroso muchas veces, porque si se fija, al momento de diseñar, estos solamente son los apartados que deben estar, pero el material debe ser tal que soporte las condiciones que presentan. Porque no es lo mismo construirla en un terreno que sea arcilloso o barroso, porque si se fija, lo que sucede con los terrenos de barro es que en invierno se empapan de agua y se sellan. Pero en el verano, con el calor y las temperaturas, se empiezan a abrir y usted va a ver el suelo con una grieta bastante grande. Entonces, eso tiende a deformar y hay que darle un tratamiento a esos suelos antes de. No es lo mismo que tengamos un suelo que sea arenoso o que tengamos tierra negra, que es el más idóneo que nosotros tendríamos que utilizar, pero como no sabemos cómo está en este momento, ¿usted en dónde lo ha visto o cómo ha visto esa experiencia de la saturación de esa fosa séptica? En zonas rurales, sí me he percatado de eso.
porque, ajá. ajá, no, Y fíjese que me voy a esto porque la otra es que algunas personas no sé cómo las construyen, porque por lo menos Henry nos dijo que hacían un rectángulo, que después de eso algunas les había visto que tenían ese pozo de lo que es el agua residual, pero no sé, porque hay gente que confunde las fosas sépticas con un inodoro de fosa, donde simplemente lo que hacen es que abren el agujero, le hacen un broquel, ponen la taza y abajo cae el sólido y no tiene ningún tipo de tratamiento ahí realmente. Eso es ajá, yo creo que, ajá, yo creo que a esa parte me refería porque, ajá. bueno, no sabía cómo estaban construidas hasta que Ujú. ahorita usted lo acaba de explicar, pero sí me entró esa curiosidad porque viéndolo como lo explicó usted, no tendría por qué subir el nivel de residuos si estuvieran Vaya. construidos de una manera correcta. Ajá, pero si se fija, si son construidas de esa forma en la cual yo le digo que hacen el agujero, no le hacen ni paredes, sino que simplemente van a llegar las heces fecales directas, resulta que acuérdese que las heces fecales se van a descomponer. Entonces, al irse descomponiendo, también van a generar ciertos gases. Y todo eso le hace presión a las paredes, más la humedad, porque si la pared de ese broquel donde metieron y que va en seco a una profundidad, lo que va a suceder es que también el agua, si no tiene paredes, va a dejar que entre agua de la lluvia, de la misma que se filtra en la tierra, mientras más profundo sea, si se fija, la presión va a ser mayor. Por lo tanto, como va a buscar las paredes de lo que está en el exterior y va a entrar ahí, y lo único que va a hacer en el fondo, como no tiene esa forma que yo le digo, es hacer que aumente el nivel. Pero allí, si se fijan, no es una fosa séptica realmente la que desarrollaron, porque nunca le hicieron un foso al cual llegar el agua residual, que es la que está realmente deshaciendo las heces. Ahí no, ahí las heces, porque si es ese tipo de fosas, lo único que se hace en el tratamiento que le desarrollan es irle echando cal encima cada cierto tiempo para que se vaya secando y que no genere mal olor. Hay algunos sistemas que incluso utilizan esos servicios sanitarios que no son de fosa de hecho, sino que tienen un pequeño compartimento, le echan esa cal y esperan cierto tiempo a que se vaya solidificando, luego la pican y la ocupan inclusive para abono de terrenos. O sea, hay diferentes formas como lo ocupan, pero si se fija, esa posiblemente no es una fosa séptica realmente. Ah, ya entendí. Gracias, Inge. Ujú. Se fijó que nos mencionó Henry ahí que estaba ese rectángulo que hacen y, o sea, si está el rectángulo, quiera sí o no, no le hacen los compartimentos que yo le dije para que vayan separando y subiendo por presiones, ¿verdad? No que dejan uno solo, pero por el tamaño que le hacen, la columna de agua que está arriba es tan grande que va a empezar a deshacer ese sedimento y tiene que tener ese tubo que llegue a otro lugar en el cual vaya filtrándose para la tierra y que tenga esas capas. Ya no es que queden todos juntos. Y si se fijan en esa otra fosa, no, en esa otra fosa hacen que llegue lo que es el orín y lo que son los heces fecales y solo le hacen el tratamiento de lo que sería la cal. Entonces, si nunca sellaron las paredes de esto, toda la vida se les va a filtrar el agua. Y en caso, imagínese, ingeniero, que pasen unos más de 10 años quizás y, ¿cómo le explico? O sea, que no solucionen el hecho de que el agua se esté filtrando, en este tipo de fosas puede llegar a, o sea, a rebasar. Sí, así es. Mira, el mayor problema que tienen en esas fosas es que les toca que sellarlas. Y como tienen ese mismo sistema de tratamiento, la sellan y abren otra. Solamente tienen que tener cuidado donde la van a abrir, pero sí, para sellarla tienen que buscar meterle tierra o algo para ya no utilizarla, porque sí, realmente, como si se fijó, como yo se lo mencionaba, en las otras podemos buscar un servicio que llegue y extraiga las heces y le hacen algún tratamiento ya fuera de ahí. Pero en este caso la gente acostumbra que simplemente lo va enterrando ya cuando ellos sienten que ya no va a servir porque va a colapsar en algún momento, entonces la sellan y abren otra. Gracias, Inge. Bueno, continuemos por acá. Vamos a ver.
Luego podemos ver por acá lo que es el desempeño de un sistema de manufactura automatizado que impulsa por medio del sistema de potencia de fluidos, y se puede ver que cuanto más grande sea la presión de aceite en un cilindro, mayor será la fuerza que puede ejercer. Mientras más rapidez existe en el flujo de aceite que entra al cilindro, más rápidamente se va a mover esto. Si se fijan, esa es la acción que nosotros vemos muchas veces en la parte neumática. En la parte neumática utilizan eso. Nosotros área de combustión como los vehículos también. Muchas máquinas que trabajan a través de lo que es transmisión de potencia con fluidos, lo van a tener ahí. Tenemos otro ejemplo como lo es una boya, que señala un canal de navegación que debe considerar el material con el que se hará y su geometría, que deben especificarse de acuerdo a las leyes de la flotabilidad y estabilidad de los cuerpos flotantes. Si se recuerdan, aquí va el principio de Arquímedes, ¿verdad? Pero no es tan así, porque si se fijan, dependiendo del clima y de la zona en la cual esté, las corrientes van a ser diferentes. Entonces tienen que ver todos esos condicionantes, porque el material va a tener que soportar corrientes fuertes, va a tener que soportar también lo que es tempestades, como cuando hay tormentas en el mar. Entonces, no es que la boya esté sola en la parte de arriba, sino que está anclada al suelo marino a través de cadenas que le permiten tener cierta altura. Porque si se fijan también, si el nivel del mar sube suficiente o sube demasiado, lo que va a suceder es que la boya la va a impulsar hacia abajo, y todas esas presiones son las que tiene que soportar las paredes del elemento con el cual se vaya a fabricar. Entonces, esas consideraciones se tienen que tener elementos. Y veo, de nuevo, regreso a los automóviles, me dice acá que puedo ver el ejemplo de un automóvil de combustible que el combustible es impulsado al carburador desde el tanque mediante la bomba. En este caso puse un ejemplo de un vehículo carburado. El detalle es este: si se fijan en todos los vehículos, el tanque de la gasolina viene en la parte de atrás y el motor por lo general está adelante. Entonces necesita extraerse la gasolina desde el tanque hacia lo que... Pero resulta que, si ustedes se fijan, ahí no puedo decir tanto que lo voy a hacer por gravedad, porque tiene que estar equilibrado. Entonces ocupan un dispositivo externo que es una bomba que extrae. Hay de dos tipos, unas que son mecánicas y otras que son eléctricas. Por lo general se dice que las eléctricas se pongan lo más cerca posible del tanque, si no es que van encima del tanque sumergidas y luego tienen un ducto que lo lance hacia adelante. Hay otras, como las mecánicas que les digo, que van en el apartado del motor, que con el accionar de la llave y el trabajo del motor empieza a tener a la vez interno, sí, a succionar lo que es la gasolina que está en el tanque y que la inyecta al vehículo. Entonces es un sistema, porque si se vean, tiene el tanque desde el cual va a tener la entrada de gasolina, la bomba, la sección de ducto para compartirlo y el punto de llegada, que sería el motor que se encarga de la combustión. Otro que tenemos por acá como ejemplo es la señal de carreteras. Hay algunas señales que son sumamente grandotas, si ustedes se fijan. ¿Qué es lo que sucede? Que necesitan considerar lo que es el principio de impulso. ¿Por qué? Vamos a ver por acá, les voy a hacer un pequeño dibujo. En este caso, yo vengo y veo que este es como el poste que va a tener sosteniendo a un rótulo. Dependiendo de las ráfagas de viento que van a impactar a esto, tiene que soportarlo. Entonces, acá tenemos la superficie y hay una parte de este poste que está bajo tierra. Entonces, nos recordamos que tiene que tener o soportar un momento, una fuerza vertical y una fuerza horizontal, que nosotros en mecánica de los sólidos los conocemos como lo que es una reacción en X, una reacción en Y y un momento de torsión, ¿ya? Porque las diseñan para cierta cantidad de fuerza, que puede ser de manera normal o transversal, que si se fijan es parecido. Están viendo en mecánica de los sólidos 3, en la cual ven las secciones transversales, y en esas secciones transversales ustedes hablan de lo que es esfuerzo cortante y esfuerzo normal. Es algo parecido. Ahora bien, estos fluidos pueden ser subdivididos en dos, que van a ser lo que son líquidos o gases.
Y las principales diferencias entre estas son, se lo mencioné antes, que tenía que ver con que a los que le llaman líquidos los tratan como incompresibles. Es decir, les puedo hacer presión, pero no van a ceder mucho, va a ser una cosa bien infinitesimal y se realiza como incompresibles. Y los gases son compresibles, por lo que en muchas ocasiones hay que tratarles como neutrales. Y la otra característica que tienen y diferencia es que los líquidos ocupan un volumen definido y tienen superficies libres. Es decir, las puedo dejar abiertas y se fijan en los ríos, en las piscinas, en la pila de mi casa, pero lo que es una masa de gas se va a expandir hasta ocupar todo el espacio que tenga ahí y de hecho aguanta. Si yo dejo ese gas abierto a la atmósfera, pues se va a ir. Ya no puede ser, como les digo, condicionado a mantenerlo abierto a la atmósfera. Son las dos principales características. Ahora bien, vamos a ver el sistema de unidades, que en este caso yo les decía, tenemos el sistema de unidades técnico. En este caso utiliza las 3 unidades básicas que son longitud, fuerza y tiempo. Si se fijan, no como en el otro que decía longitud, masa y tiempo, que es el sistema internacional y el sistema británico o americano. Entonces, para este caso, nos dice que las 3 unidades fundamentales correspondientes son para la longitud del metro, el kilopondio o kilogramo fuerza o kilogramo peso y el segundo. Así que tenemos que un kilopondio es igual a 1 kilogramo fuerza, que es 1 kilogramo multiplicado por la gravedad de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, que 1 kilopondio es igual a 9.81 kilogramos metros sobre segundo cuadrado o 9.81 newton. Así, la unidad de volumen que ocupamos ahí va a ser el metro cúbico, la de aceleración metro sobre segundo cuadrado, la de trabajo kilopondios por metro y la de presión kilopondios sobre metro cuadrado. Algunos datos pueden venir dados en otras unidades y deben convertirse al sistema metro kilopondio segundo antes de aplicarlos a la solución de los problemas. La unidad de masa en este sistema es la UTM o unidad técnica de masa y se establece a partir de las unidades de fuerza y aceleración y tenemos una ecuación donde nos dice aquí que la fuerza en kilopondios es igual masa en TMU por la aceleración en metros sobre segundo. Entonces, la fuerza en kilopondios y la aceleración muchas veces la vamos a conocer, pero lo que no vamos a saber es la masa. Entonces, para obtener esta masa, nosotros lo único que hacemos es ese peso en kilopondios, dividirlos entre lo que sería el apartado de la gravedad de 9.81. Luego vemos el sistema internacional de unidades, que es con el que nosotros estamos más familiarizados, que trabaja para longitud con el metro, para ya no fuerza, sino que masa, el kilogramo, y el segundo para el tiempo, ¿verdad? Y tenemos entonces acá el volumen en metros cúbicos, la unidad de aceleración metro sobre segundo cuadrado y la de densidad kilogramo sobre metro cúbico, que me lo mencionaron ustedes al principio, y así vamos con la fuerza, ¿verdad? Que está definida por 1 newton o 1 kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Así, las unidades de trabajo son el joule, que es 1 newton por metro, y la de presión, newton sobre metros cuadrados o pascales. Ahí vamos a ver que en ese sistema internacional las temperaturas se dan generalmente en grados centígrados o Celsius, y la unidad de temperatura absoluta es el grado absoluto o el grado Kelvin. Esto que les acabo de mencionar tiene mayor importancia, la parte de los grados, con lo que es los gases, porque dependiendo qué tipo de temperatura, nosotros lo vamos a trabajar con la temperatura, estoy diciendo ahí, Kelvin, es decir, hacerle conversiones si están en Fahrenheit o en Celsius. Vamos a ver, dependiendo de los panoramas que se nos presenten ahí, porque con lo que es los gases, se acuerdan que tienen ciertas formas de tratarlos. Es más, si me voy al proceso completo del líquido, del agua, si se recuerdan, como se lo mencionaba al principio, está en estado líquido, le meto cierta cantidad de temperatura, llega a hervir y luego de eso pasa a ser un gas. Y si después le empezamos a bajar la temperatura, hace una condensación hasta llegar a ser de nuevo agua. Y le bajamos más la temperatura ahora y llegamos a hacerlo un sólido, que es el hielo. Entonces, por ahí esas temperaturas también interfieren
en otros elementos que tenemos por ahí, que no se pueden tratar a cualquier temperatura, de hecho, porque esos gases, dependiendo de la utilidad que tengan, así es como se deben de conservar. Son las 3:40, vamos a dejar hasta acá la sesión y de hecho, si se fijan los ejercicios, los vamos a empezar hasta la siguiente clase. Bueno, no sé si tienen alguna consulta antes de retirarnos. El No, documento lo subirá a la plataforma. Hola. Sí, el documento de esta clase lo subirá a la plataforma. Sí, si se fija, después de cada una de las clases voy a hacer eso, subirlo porque así le subo exactamente hasta donde vamos a llegar del contenido y así no nos saturamos tampoco. Me estaba diciendo por acá Jaime que no aparece en la plataforma Moodle. Mire Jaime, lo que voy a hacer es que voy a revisar entre el alumno la cantidad del listado de personas inscritas para ver si tiene algún problema por ahí y si no, porque ahora en el transcurso de la mañana actualicé, tomé lo que eran el listado de personas inscritas y los metí directamente ahí. Entonces voy a revisar eso por ahí. Ingeniero, tengo una pregunta. Dígame. ¿Vamos a utilizar algún libro en específico? Si se fijan, si ven en el Moodle, ahí les subí el syllabus. En el syllabus les coloqué 3 libros. Les puse el libro de mecánica de los fluidos de Robert Mott, les puse el libro de mecánica de los fluidos de Streeter y el libro de mecánica de los fluidos de Sengel. Por lo general, las clases las vamos a sacar de lo que es Mott, pero también nos podemos auxiliar de lo que es los libros de Chaun, que tiene varios. No sé si tienen a su alcance lo que es el sílabus de la asignatura. ¿Sí lo tienen por ahí? Para que podamos revisar eso. Bueno, voy a hacer algo. Voy a tratar de mostrárselo yo acá. Vamos a ver por acá. Voy a pasarme ahora a tratar de mostrarles lo que es el sílabus. Permítame un momento. Vaya, este es el sílabus que ustedes tienen. ¿Sí están viendo el documento que les presento? Sí, se ve. Entonces, si se fijan, lo tienen ustedes en Moodle y al final de me aparece lo que es la bibliografía. Si se fijan, les he puesto el libro de mecánica de los fluidos aplicados, sexta edición en este caso. Si ustedes consiguen una versión más reciente en digital y la puedes pasar para ver, miren, las ediciones más recientes lo que tienen es que las imágenes o las letras, todo está mucho más clara. Y aquí les pongo el link de descarga para ese. Les puse acá mecánica de los fluidos de Streeter con su link de descarga y el de White, ¿ya? Que es mecánica de los fluidos también, que tiene un link de descarga. Pueden utilizar, aparte de estos libros, como les digo, el libro de Streeter y los libros de Chaun. El libro Chaun trae una variedad que incluso hay algunos que ya tienen lo que es ejercicios resueltos. Hay libros que solamente de resolución de ejercicios tienen, no traen nada de teoría de estos tópicos de la serie Chaun. No sé si por ahí le queda ya más o menos disipada la duda que tenía. Sí, ingeniero, gracias. Vale. Voy a detener la grabación por acá.